Y venimos hablando ya desde hace un par de días del tema de la presentación que hizo el presidente de la Nación el domingo ante el Congreso del presupuesto 2025, que de a poco se empezaron a conocer algunos datos, porque el discurso del presidente fue más que nada político. Claro. ¿Sí? Las cuestiones técnicas empezaron a conocerse de a poco a partir de que el texto del proyecto empezó a analizarse en la Cámara de Diputados. Pero, a ver, es algo que está siendo estudiado en distintos ámbitos, en el Senado, por ejemplo, porque es a donde tiene que llegar, y en cada una de las provincias para ver de qué manera impacta esto en el próximo ejercicio, con lo cual... Sí. Y bueno, está aquí con nosotros el secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el senador Víctor Zimmerman, por la provincia del Chaco, que ya tuvo bienvenido antes que nada. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, senador? ¿Bien? ¿Cómo anda? Bien, ¿y ustedes? Pero Bien. muy ¿Todo bien. bien? Nosotros bien. Hay que acercar un poco más el brazo. Ahí Con está. ganas de cargarse un poco de números y de No, datos. a ver, queremos saber cómo Sí, nos va a ir. Es casi el horóscopo. No, yo espero que bien, Yo les cuento a la gente no lo va a ver. Tiene una carpeta que es Sí. así, Con todo que nos saqué el reto de la mochila. lleno de Sí, no. papeles y Sí. todas anotaciones a mano. Sí. Sí, Sí. la verdad que el anteproyecto de presupuesto tiene 1000 y pico de fojas con planillas complementarias. Entonces, artículo 1, deróguese el artículo tal de la ley tal del año tal, y esa ley va al año tal, y entonces la verdad que se hace de una lectura bastante prolongada, digamos. Ujú. Entonces lo estamos analizando. A mí me gustaría comenzar por su introducción, digamos. Yo coincido plenamente que el presidente hizo una puesta en escena con un discurso político muy fuerte y con un gran tecnicismo. Sí. Dice, por ejemplo, que en la premisa de la regla fiscal, que el déficit cero, Sí. dice, por ejemplo, que el superávit primario tiene que ser igual a los intereses de la deuda para que tenga un presupuesto equilibrado. Sí. Bueno, para mucha gente chino básico. Totalmente. Y entonces, a partir de eso también dice de que cualquier modificación del gasto hacia adelante que se produzca por cualquier circunstancia, que de alguna manera se va a reestructurar o se va a reducir. Entonces ahí es una de mis principales preocupaciones, porque está pidiendo una delegación de facultades. Claro. Porque si esto va a pasar en la práctica, ¿para qué manda un presupuesto si después lo va a modificar? Porque el presupuesto es una estimación de recursos, dice la Constitución, y una fijación del gasto. Claro. Que la facultad para eso es el Congreso de la Nación, Cámara de Origen, Diputado, y después el Senado. Es decir, Primer punto de análisis del el presupuesto es, yo tengo 1.000 pesos Sí. y con estos 1.000 pesos yo tengo que vivir un año. Exacto. No me puedo pasar de los 1.000 Exacto. pesos. Y él Eso está es lo que él diciendo, dice. y él está diciendo que, bueno, más adelante vemos si cambiamos. Él dice lo siguiente: yo tengo 1000 pesos, voy a tener 800 de gasto, me queda 200. Esos 200 es para pagar los intereses de la deuda pública. Sí. Entonces al final me queda cero. Está bien, presupuesto equilibrado. Sí. Ahora, si esos recursos no son 1000 pesos, porque vos hiciste una estimación de que la economía va a Claro. crecer, dice que va a crecer al 5%, todos los crecimientos de los principales países en el mundo es el 3%. Ujú. Entonces, si no se da esos 1000 pesos y crece y recaudaste 900, vos vas a tener que gastar 900 menos y eso va a reestructurar vos de una manera como vos consideres. Hasta ahí está perfecto. Ujú. Pero ¿qué pasa? Dice que la inflación va a ser el 18,3 el año que viene. Debiera tener el 1,4 de inflación mensual. Mensual. Yo creo que no va a ser 18,3, yo creo que va a ser el 30. Ujú. Si es el 30 estamos muy bien, porque va a ser el 2 y pico por ciento mensual, estamos muy bien bajando la inflación. Ahora, esa diferencia entre 18 y el 30 son 12 puntos. Eso te va a significar mayor recaudación, porque la recaudación de los tributos se hace en base a la base tributaria, que son los precios. Ujú. Ahí va a tener una plata que lo va a manejar con absoluta discrecionalidad. Hace lo que quiere con esa plata. Entonces puede llegar a tener No está obligado, 1.500, no, puede gastarlo llegar a como tener, quiere. en tu mismo ejemplo, 1.500 de recaudación, tiene 800 del gasto, 200 de la deuda y le queda 500 pesos en la caja. Con esos 500 distribuye discrecionalmente, porque los estados provinciales y nacionales no son como una empresa que distribuye dividendo. Entonces vos tenés que rendir cuenta con tu socio. Cuando vos tenés plata en la caja, vos la distribuís en base a la prioridad que vos establecés como Poder Ejecutivo.
Por eso mi fundamento, cuando él dice, yo tengo 5 meses de superávit sistemático y no tener un presupuesto actual, porque tener prorrogado el del presidente Fernández, entonces yo distribuyo el superávit con los jubilados nacionales, con los jubilados provinciales para que le paguen a la caja del INSEP, con el tema de aumentarle el presupuesto a las universidades, porque vos no podéis en contra de ciencia y técnica, innovación tecnológica, que es el futuro no solo en la Argentina, en el mundo. Bueno, y una de las cosas que él también deja sin efecto en el presupuesto, deja sin efecto el financiamiento de la ley educativa, deja sin efecto la ley de financiamiento de ciencia y técnica. ¿Cómo deja sin efecto? Deja sin efecto, porque la ley de financiamiento educativo dice que tiene que ser el 6% del PBI y no lo está cumpliendo en el presupuesto, en la estimación del presupuesto. Deja sin efecto el crecimiento y la federalización de ciencia y técnica que está en el programa 2030, que además en la ley de base, en el artículo 3º, es taxativo, donde dice que más allá de la reestructuración que puede hacer de los organismos de ciencia y técnica, tiene que asegurar el financiamiento. ¿Lo querés leer? A ver. Lo que está marcado acá. Lo que está marcado ahí. Esto. Sí. En los casos de reorganización, modificación o transformación de la estructura jurídica, centralización, fusión o escisión de los organismos relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación, se va a garantizar el financiamiento de la continuidad de las funciones de dichos organismos en el marco del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. Esa es la ley de base. La ley de base que envió eso él. Es lo que tenés en la mano, eso es lo que nosotros modificamos. Yo escribí ese artículo junto con el gobierno, por la Unión Cívica Radical. Entonces, estos son los interrogantes y las cuestiones que vamos a plantear oportunamente, que encontramos hasta acá. Después otra cuestión que es muy importante, que también estuvo en el discurso... Te voy a hacer una pregunta muy naif. Dale. ¿Puede ser que se les haya escapado? ¿O hay intencionalidad? Bueno, yo por eso lo voy a preguntar, por eso planteo que tengo interrogante, de acuerdo a lo que me digan. Si me dicen, no, nosotros esta es una decisión política, yo le digo, están cumpliendo una norma. Claro. Una ley que ustedes mismos pidieron y que ustedes le hicieron que la vote. Que además salimos 3 veces empatados, 34-34, que tuvo que la vicepresidente desempatar, ¿te acordás? Sí. Bueno, puede ser. Entonces yo no me adelanto, yo no hago aseveraciones en el aire. Yo estoy analizando un anteproyecto que primero tiene que salir, además de diputado, que puede salir modificado. Ahora, yo voy a ir como oyente a diputado. Pero voy a ir simplemente, sin ninguna facultad, tendré voz, no voy a tener voto, pero voy a ir simplemente a escuchar para empezar a informarme. Porque yo te puedo hablar horas enteras, acá y a lo mejor me van a faltar cosas, porque hasta acá analizamos una parte. Claro. Bueno, la otra cosa que dice el presidente es lo siguiente. Dice que las provincias tienen que ajustar 60.000 millones de dólares. Te doy un dato, el total de coparticipación que van a recibir en 2025, según el presupuesto, documentación oficial mandada al Poder Ejecutivo, son 51,2 mil millones de dólares. O sea, van a recibir menos en total de coparticipación que los 60.000 que tienen que ajustar. Espera. ¿De vuelta? Hago la gran Fantino. ¿Vos me estás diciendo que nos van a ajustar más de la coparticipación completa de todo el país, de todo un año? Esto es lo que dice el presidente en su presentación, por eso digo que hizo una puesta en escena política y con mucho tecnicismo y en algunos casos con un discurso político que la verdad que no tiene explicación. Yo, deduciendo lo que vos me estás contando, es decir, Nación no va a mandar plata al Chaco y nosotros le quedamos de ver 9.000 millones de... El total de provincia para poder cumplir con el requisito de los 60.000 millones que él planteó en su discurso. ¡Ay, ese es genial! No te mando, pero encima me debe guita. ¿Querés que te muestre la planilla de los 51,2 mil millones, así como la ley, para que vos las tengas? Lo otro lo habrás escuchado al presidente, sí. No es necesario que te lo... No, también aparte, tengo el discurso del presidente. Senador, ayer José Luis Esper, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados y amigo, aliado, socio político de Milei, dijo que en realidad no eran 60, sino eran 20. Ah, bueno. Bueno, entonces se equivocó. Pero el presidente, de acuerdo, habrá leído mal. Que se tiene que poner de pero hay acuerdo. 40.000 millones de pesos en el medio. Dólares. De dólares, perdón. Dólares, no es lo mismo. Bueno, otra de las cuestiones que me generan algún interrogante, el tema de las retenciones.
Si vos comparás el impuesto 2024, el presupuesto 2024, lo que tenía en el recurso del tema de derechos de exportación, y lo comparás con el que está en el presupuesto, hay un incremento del 100% de valor nominal de recaudación por retenciones. Cuando el precio internacional de la soja bajó, cuando seguramente va a haber un poco más de producción, ¿qué va a significar? ¿Que va a haber aumento de retenciones o hay algún hierro? ¿Te pregunto? No, pero es todo ambiguo. Bueno, entonces estos son los interrogantes. Vos sabés que me da la sensación, me pasa esto que dice el senador, que larga una serie de tecnicismo que de la media para arriba inclusive no entiende, y si no le analizás punto por punto, bueno, que es la función obviamente. Te doy otro dato. Sin Consejo Interinstitucional Nacional, que es el consejo de las universidades que se nuclean vía los rectores y tiene un presidente del CIN a nivel nacional. Sí. Proyecto pretendido para las universidades públicas que financia el gobierno nacional, que acá tengo la planilla. El CIN dice, nosotros necesitamos 7,2 billones para el año que viene. El total de las 57 universidades nacionales. ¿Eso en pesos? En pesos. Bien. 7,2 billones. Le otorgaron 3,8 billones en todo el presupuesto del año que viene. La mitad. Y dice que para el incremento taxativo, hay un artículo específico que dice que el que tiene que ver con, obviamente, el monto de las facultades de las universidades nacionales, dice que el incremento de la masa salarial del personal docente y no docente, la referencia va a ser el personal al mes de noviembre del 2024. Salvo algún incremento excepcional que autorice el Ministerio de Capital Humano. ¿Pero qué tiene que ver capital humano? Porque normalmente eso es lo que establece el presupuesto. Capital humano es, digamos, el que de alguna manera va a lograr el financiamiento y el que va a ratificar los convenios de la cuestión paritaria que pueda existir hacia adelante, y entonces quieren, evidentemente, congelar el personal docente y no docente y las horas cátedra a noviembre de 2024. Durante todo el 2025. Durante todo el 2025. Cuando te terminé de decir al comienzo, las facultades tienen finalidad de ciencia y técnica. En el caso de la UNE, para la finalidad de ciencia y técnica va a tener 85.000 millones. Para la finalidad de salud va a tener 253.000 millones. Para la finalidad de educación 98.000 millones. Pero yo le decía a los rectores y al rector, si vos le estás quitando el financiamiento de ciencia y técnica con esas dos leyes y le estás quitando el financiamiento educativo, todo lo que tiene que ver con un tema central para la Argentina y el mundo que vivimos, me genera interrogante, me genera ruido, sobre todo por lo que dice la ley de base que vos la leíste. Bueno, después vayamos ahora a la provincia, ¿no? A ver. Tengo mucho para hablar, no lo quiero aburrir. Vamos a la provincia. Créeme que no nos está jugando. Bueno, mira, vamos a la el provincia. Streaming, te digo, no nos estás aburriendo para nada. Vamos para la provincia. Sí. Hay un trabajo hecho por la Fundación y el equipo económico de la provincia, donde hace la situación, una proyección de el déficit primario y el déficit financiero para saber si realmente el Chaco hizo o no hizo el ajuste. Para el caso del 2024 tiene tiene un superávit primario de 0,18 del PBI, muy ajustada las cuentas, y para la cuestión financiera tiene un déficit del 0,1 del PBI, o sea que está en el borde, Chaco, de la ejecución de este año. Para el año que viene tiene la posibilidad de un déficit primario del 0,25 del PBI positivo y tiene un superávit financiero del 0,03. Quiere decir que Chaco, en las proyecciones, acá hasta el año que viene, el 2025, va a tener cuenta equilibrada. Y entonces, ¿por qué le piden el ajuste, digamos? Si el ajuste ya se hizo. Dejamos de recibir el Fondo del Transporte, el Fondo para el INSEP, el Fondo Algodonero, el Fondo Avina, el Fondo de Fortalecimiento Institucional. ¿Tenemos la obra pública paralizada? ¿Vos crees que el Chaco ya no está haciendo el ajuste? Senador, ahí tengo una pregunta, porque me pasa a mí y le debe pasar, creo, a muchos oyentes que están escuchando, estamos hablando de número.
y hablamos de ajustes. Es decir, si nos van a mandar 60.000 millones de dólares... Sí, uno pierde la referencia. La referencia. Sí, claro. A ver, que haya un ajuste mayor. Es decir, que haya ponele que sean 20.000, como dice Franco. Sí. Y que en vez de mandarnos 60.000 millones de dólares, nos van a mandar... 51,2 nos van a mandar 31.000. A todas las provincias argentinas de coparticipación. Después tenés que diferenciar por provincia. ¿Cómo impacta eso en el Chaco? A ver, ¿a quiénes afectan? Y a la administración central, al organismo descentralizado, a todo el Estado. O sea, tenés que reducir de todo un poco. Yo me supongo que tenés que sostener la masa salarial y después impacta en salud, impacta en producción, impacta en obra pública, impacta... si tenés que hacer eso. Por eso yo creo que rápidamente también salieron en el Zoom de los gobernadores. Bueno, hay gobernadores que salieron públicamente a decirle que no están de acuerdo con esto, como el gobernador de Santa Fe, por ejemplo, que hizo un ajuste importante. Bueno, y yo me manifiesto con datos duros de lo que significa Chaco. Entonces nosotros no podemos seguir haciendo ajustes, tenemos que encontrar un desarrollo y un equilibrio. Y después hay otra cosa que es muy importante. La Nación siempre financió la obra pública. Bueno, en el presupuesto 2025 de obra pública tenés algunas cuestiones que tienen que ver básicamente con rutas nacionales. Sí. La ruta 11, reparación y señalamiento, nada más. Eso es todo. Después tenés un ítem de obra hídrica, un jardín de infante, un edificio de primera infancia para el interior y una casa amor. Eso es todo lo que tenés en el presupuesto para Chaco. Para Chaco. Todo lo que está en el presupuesto para Chaco. Posibilidad de rutas, el segundo acueducto. No, pero espera, no te adelante. El Chaco oportunamente firmó 3 convenios con la Nación. Sí. Uno que firmó Educación con Capital Humano, que tiene 3 anexos para hacer escuela de nivel inicial, primaria y secundaria. El primer anexo el primer anexo dice de que la provincia se va a hacer cargo del financiamiento. O sea, termina el financiamiento que le da la Nación y se hace la provincia. Sí. El segundo anexo dice que la Nación va a seguir haciéndose de ese anexo de la cantidad de obras, que son varias, va a financiar la Nación. Y el tercer anexo dice que oportunamente, de acuerdo a cómo va la economía, el año que viene se ponen de acuerdo. Ahora, nada de esto de educación está en el presupuesto. Ese es uno de los convenios. El segundo convenio que firmó Chaco con la Nación, Secretaría de Obras Públicas y el Ministerio de Economía, en el mismo contexto, la provincia, en el primer anexo de detalle de obras, de cloaca, de ruta y todo lo demás, la provincia se hace cargo, la Nación se hace cargo del segundo anexo. En el segundo anexo está el tema de agua potable, está el tema de desaguas cloacales, está el tema de desarrollo infantil, está el tema del segundo acueducto, que dice que... pero no está en el presupuesto. En el anexo 3 dice de que se va a conversar nación y provincia, está firmado los acuerdos, lo firmó el gobernador. Acuerdos que no están contemplados en el presupuesto. Exactamente. Y el cuarto anexo pero dice supongamos que va el gobernador, pregunto esto desde la ignorancia, senador. Sí. Sale el presupuesto. Sí. Con todo eso, que lo poquito que en obra pública, pero va el gobernador, o va usted como senador, o va cualquier representante nuestro y dice, che, pero tenemos firmado un acuerdo. El equipo económico está en Buenos Aires, van a vivir allá a partir de hoy. Porque este acuerdo se firmó entre la Secretaría de Obras Públicas y el Ministerio de Economía, refrendado por los ministerios correspondientes y firmado por el gobernador. El segundo acuerdo. El tercer acuerdo habla de las cuestiones de vivienda. Sí. Secretaría de Vivienda, Secretaría de Desarrollo Territorial, en este caso, para ser, digamos, taxativo, firmó con el gobierno. Que hay algunas cuestiones que le va a conseguir financiamiento la Secretaría de Vivienda a la provincia para terminar vivienda y avanzar en alguna que tiene algún nivel de ejecución, otra en un proceso casi de terminación y otras para inicio. Hay un detalle enorme de vivienda porque tenemos un déficit habitacional enorme, entonces cada localidad y cada intendente pide un detalle de vivienda que lo tenemos. Claro. Y la otra es que dice que la Secretaría va a asignar financiamientos de 13.380 millones a Chaco para hacer vivienda. En el presupuesto no hay nada. ¿Y entonces? Y entonces me supongo que el presidente del Instituto de Vivienda a partir de mañana estará en Buenos Aires. Sí, yo me acuerdo que habíamos hablado con él y él, estaba esperanzado que se iba a reactivar. Me hace acordar, perdón, porque me hace acordar una frase cuando era más chico.
Yo le preguntaba a papá si el fin de semana me va a dar plata para salir, y papá me tiró una frase: si Dios quiere. Sí. Nunca entendí qué significaba el si Dios quiere. Bueno, si Dios iba a aparecer. De todas maneras, esas son las cuestiones, digamos, estructurales, y después podríamos entrar por cada fondo de financiamiento. FONIT 2025, 0. Fondo algodonero, 0. Fondo del transporte no tiene, ovino no tiene. Fondo de bosques naturales tiene. Fondo para la garrafa social tiene. Entonces, a ver, yo creo que estamos ante un desafío enorme de reordenar las cuentas, de equilibrar las cuentas, y obviamente todas estas cuestiones habrá que primero plantear los interrogantes como corresponde cuando llegue al Senado. Yo voy a ir a diputados, no lo voy a poder plantear ahí porque no es mi tarea, no corresponde que así sea, pero voy a ir a escuchar. Y a partir de ahí, reitero, yo coincido con el equilibrio de las cuentas públicas, estoy absolutamente de acuerdo. Estoy absolutamente de acuerdo con respecto a la transparencia y a la auditoría. Absolutamente. Un dato que es importante, muy importante. Artículo 59 del presupuesto enviado, anteproyecto de presupuesto que está en diputado. Para transferencias a cajas jubilaciones hay 254.000 millones de presupuesto. En el presupuesto para distribuir. Para distribuir el año que viene. Eso me da la esperanza y dice, se va a distribuir siempre y cuando los déficits sean reconocidos y auditados. Chaco están haciendo la auditoría, a mí me dijeron que del 2024 solo nos deben 25.000 millones, está en el documento de la OPC, en el debate que hicimos con el equipo económico. Así que bueno, ahí tenemos la esperanza de que si hay 254.000 millones y seguimos con la auditoría, que el año que viene vamos a empezar a recibir acreencias de deudas anteriores para la caja del INSEP. Esto está incluido en el presupuesto, a diferencia de lo anterior. Y después te traje otro dato. Esa es la buena noticia, digamos. Sí, claro, es una buena noticia. Y la otra buena noticia es que el Chaco tiene las cuentas equilibradas gracias a un gran esfuerzo que están haciendo todos los chaqueños. Y que obviamente... Ahora, senador... termino una cosita y después. Y después yo le traje a ustedes el presupuesto de gastos del anteproyecto mandado al presupuesto de 117.554.000 millones, acá lo tenés. Y entonces ahí, entre los otros cuadros que hay un cuadro por distribución geográfica, o sea, cuánto se distribuye del presupuesto nacional en cada uno del territorio. Santa Cruz va a recibir un incremento del 155%. Santiago del Estero va a recibir un incremento del 53,6%. San Juan 59,3%. Formosa 49,0%. ¿Nosotros? 36%. ¿Por qué? Bueno, analízalo, sos un tipo inteligente. ¿Formosa cuánto me dijiste? 49%. ¿Eso es un incremento en...? Esa es cómo se va a distribuir el gasto total del presupuesto en cada una de las provincias. Nosotros, el promedio de distribución del gasto en la Argentina es el 32%, nosotros estamos en el 36%. Evidentemente, esto que se dice, que hay que hacer política, que no queremos la casta y no queremos hacer política, ahí como, viste, una cosa que... Doble discurso. No lo sé. Por eso hay que esperar el debate y por eso vamos a hacer los planteos, porque obviamente vamos a ir a reclamar que también nosotros queremos de alguna manera, primero que se cumplan los acuerdos firmados, por ejemplo, el tema del gasoducto es una prioridad y hay otras cosas que son prioritarias, y obviamente vamos a pedir para vivienda y vamos a pedir participación en el plan de alfabetización, que eso sí tiene presupuesto en el 2025 en el gobierno nacional, y obviamente yo voy a reclamar como corresponde todo lo que tiene que ver con universidades y plan de ciencia y técnica y educación y toda la infraestructura escolar, como es la tarea. Así que esto recién empieza. Yo soy de los que cree que hay que ir a los datos precisos y a partir de ahí hacer los planteos, porque obviamente el presidente habló de 60.000 millones y el otro día salieron varios a decir que, bueno, que no están así. Bueno. Ahora, senador, yo me imagino, no sé si tuvo ya posibilidad, intuyo que sí, con el ministro de Hacienda de la provincia del Chaco. Está bueno el mate.
con el gobernador. Pero me voy a la parte técnica. El ministro de Hacienda se habrá querido agarrar la cabeza. Bueno, se viene agarrando la cabeza, no vaya a creer que la tiene tan fácil, así como está de esta manera, como se está administrando el Chaco, haciendo una reestructuración de gastos y que obviamente puedan cumplir con los compromisos como se está cumpliendo. La verdad, están haciendo una gran tarea, no solo el ministro de Hacienda, por supuesto que la plata, en este caso estamos hablando de recursos, entonces el que tiene el rol del malo en la película y decir, bueno, esto es lo que tengo. Sin duda que están haciendo todo el equipo económico un gran esfuerzo, pero también después el equipo de lo que tiene que ver con la salud pública, en el marco de la escasez, haciendo lo que se está haciendo, en todas las cuestiones en particular, digamos, viendo para dar respuesta. Y después, bueno, en ese marco, cuando hablábamos de coparticipación, por eso yo planteé el otro día la rediscusión de una nueva ley de distribución de recursos en la Argentina. Eso ¿sabe quería preguntar. ¿Sabe qué dice la Constitución Nacional? Ahí, ¿viste? Mi Constitución chiquitita que vos la tenías por ahí. Sí, acá está. Bueno, dice me regalaron una Constitución que la coparticipación federal, hay que discutir una nueva ley de coparticipación federal, porque la 23.548 se sancionó el 7 de enero del 88, gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín, como un régimen transitorio. Después vino la reforma del 94 y decía que para el 96 había que tener sancionada una nueva ley. ¿Por qué? Porque a través de distintos pactos fiscales y a través de acuerdos gobernadores y presidentes se crearon impuestos que no son coparticipables, impuestos con afectación específica e impuestos especiales. Y entonces la coparticipación dice del 54% del total de tributo coparticipable vienen a las provincias. ¿Sabe cuánto se distribuyó en agosto de este año? El 28%. Si vos lees en la Constitución, dice que el piso de impuesto coparticipable debe ser el 34. Como 6.2. De lo que dice la Constitución. A ver, no... Entonces, amerita, no es una cuestión de índice. Algunos dicen, pero el Chaco, el índice. No, el problema no es el índice. El problema es la masa coparticipable. Porque la nación está descentralizando en la provincia a través de las sucesivas gestiones. Esto no es una sola, no es cuestión de Milei. Esto no es de Milei. Sí. De Milei de última es lo que recibió, igual que lo que recibió es Dero. Ahora, hay que discutir política de fondo. Por eso yo digo, ante estas cifras y ante estos datos, yo voy a ir a preguntar, voy a plantear interrogantes y voy a plantear propuestas, porque eso fue lo que pasó en la ley de base. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en la política argentina, más allá de los colores políticos y de las pertenencias. Si al gobierno nacional le va bien, a nosotros nos va bien. Este es un año para trabajar en la gestión, ya vendrá el cronograma electoral. Por supuesto que nadie deja de mirar el cronograma electoral, porque bueno, los argentinos somos como somos. ¿Roda y Pilati se comunicaron con usted? No todavía. ¿Sobre este tema? No todavía. Pilati no está en la comisión de presupuestos, Roda sí está. Pero bueno, yo no tengo ningún inconveniente en hablar con ellos, con nadie. En realidad voy a hablar con todos. Porque, por ejemplo, tarifa diferencial para el norte argentino, nosotros que somos electrodependientes, que necesitamos obras necesarias para todo lo que tiene que ver con tener gas natural y obviamente la cuestión energética, energía alternativa. Ningún senador del norte y del NEA está en contra de esa cuestión. El proyecto que yo tengo presentado para tarifas diferenciales lo invité a firmar a Pilati Vergara y al senador Roy y lo firmaron gustoso. Claro. Porque es lo que corresponde, porque hay que diseñar política para los próximos 30 años. Cuando yo quiero discutir coparticipación, es una redistribución de recursos para los próximos 50 años. Cuando yo hablo de ciencia y técnica e innovación tecnológica, quiero que nuestros jóvenes puedan incursionar en el mundo en base a desarrollo de ciencia y técnica e innovación tecnológica. Yo tengo hijos de amigos que trabajan desde acá para una empresa de México. Las cosas cambiaron. Sí. Entonces, yo creo que en esto hay que despojarse de la disputa política y es lo que nosotros hicimos siendo un bloque de la oposición propositiva en ley de base de incentivos fiscales. Este artículo que yo te leí, yo firmo el prólogo del Plan 2030 de Ciencia y Técnica. ¿Sabías eso? No. Me invitaron a firmar el prólogo como un senador de la oposición. Entonces, no es una cuestión de ahora, porque se federalizó el tema de ciencia y técnica, sí, pero tiene que federalizarse mucho más, tiene que ir al INTA, tiene que ir al INTI, tiene que estar a disposición del campo. El otro día estuvimos en Villa Ángela, con Gustavo. Los animales que tenemos en el Chaco es producto de biotecnología moderna y de trasplante embrionario y genética puro, eso es ciencia y técnica aplicada. Y los medicamentos... Según este presupuesto no va a haber plata. Bueno, entonces yo quiero saber
si hay posibilidad de última de ajustar en otro lado, porque reitero, estoy de acuerdo con el equilibrio fiscal, no con el superávit fiscal. Superávit fiscal es otra cosa. Acá el gobierno dice que tiene superávit. Entonces, bueno, de esto se trata un poco la cuestión de los datos duros, de los números, y ver si finalmente nos ponemos de acuerdo, porque, por ejemplo, infraestructura. Hay algo que me quedó ahí, Dale. Cuando me dice, cuando me dice el presidente de Vivienda, por ejemplo, por nombrar uno de ellos, de todos los entes autárquicos que van a sufrir el 2025 si este presupuesto no se pelea, no se discute. Sí. Es una invitación que me está diciendo, ¿tienen que estar en Buenos Aires? Yo creo que ya están. ¿Ya están? Sí, no tengo duda, no lo sé, digamos, no pude comunicarme, pero sé el compromiso de todos ellos. Yo cuando leí de base fui ministerio por ministerio, ahora has visto que me reunía porque quería opinión. Yo no soy un experto en salud. Pero necesitaba de la opinión de ellos. Sí, pero y por supuesto, tampoco soy un experto en infraestructura. Ahora en el Chaco hay mucha gente que sabe mucho. ¿Y por qué no lo podemos juntar aunque no sea de nuestro partido? Si las obras quedan, los gobiernos pasan. Escúchame, el impenetrable chaqueño no tiene energía interconectada, ¿vos sabías eso? Que el cable va hasta Castelli y después no tiene un cable que llegue a Pompeya, que llevar gasoil para hacer con una usina térmica para generar energía dentro del impenetrable chaqueño. ¿No hay nada de eso en el presupuesto? Nada. Es tremendo eso. ¿Se entiende? Que obviamente lo que de alguna manera está planteando el gobernador de la provincia cuando dice necesito un financiamiento para empezar a prever estas cuestiones, energías limpias. Esto que se está haciendo en Pampa del Infierno, una inversión privada monstruosa. ¿Vos creías alguna vez, sinceramente, que íbamos a tener eso? Yo no pensé nunca que lo íbamos a tener. Bueno, estas son las nuevas cosas que están apareciendo en el mundo. Ahora el Estado tiene que generar las condiciones para eso. Y a mí me gustaría que se asfalte la Juana Zurduy, que se inició de Miraflores a la Hachera y quedó ahí. La gestión esa es la que está pavimentada, creo que 20 kilómetros nomás. Sí, una parte. Y obviamente... Él anduvo por esa zona hace poco. No, tengo gente que se dedica a turismo, que fue justamente cuando fue las elecciones, una semana post elecciones, en tiempo récord hicieron ese tramito nomás, y se fueron todos. Exacto. Y después no cobró la empresa y entonces después entró un problema y después no sé qué pasó y resulta ser lo concreto que está paralizado la obra. Sí. Bueno, eso tenía financiamiento del Fonplata. Están los avales del 2023 en el presupuesto. Esos están los avales. Ahora, para el 2025 no hay ningún aval. O sea, cero aval para si había aval y no se terminó. Ahora que no hay aval. Porque, por ejemplo, en el presupuesto solían poner algunas obras para el Chaco o para la región que terminaban no concretándose. Llámese el segundo puente, llámese la autopista hasta Sáenz Peña. Ahora ya directamente ni siquiera está en el presupuesto. No hay ni una referencia. Son esas 5 obras que yo te dije que están, el resto no está. Ahora, por ejemplo, hacer una ruta del impenetrable chaqueño no es un problema solo de conectividad para el sector productivo, es una manera de salvar vidas. Porque a veces mucha gente de Resistencia o del centro no tiene idea, no tiene por qué saberlo, digamos. Entonces, estas son las cuestiones que tiene que entender el presidente cuando dice en su discurso al inicio, taxativo, el gobierno nacional se va a ocupar de la estabilidad macroeconómica, las relaciones exteriores, el imperio de la ley, y cualquier otra cuestión lo resuelve el mercado y los gobiernos subnacionales y los municipios. Yo no tengo esa visión del Estado. O sea, yo no creo que haya que despilfarrar, estoy en contra. Estoy a favor de todas las auditorías, de todos los controles, que se transparente, que se gaste con honestidad. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. Nosotros tenemos que encontrar el equilibrio. Porque si no, nosotros no nos vamos a poder desarrollar el norte en relación a otras regiones. Entonces, si no tenemos la posibilidad de desarrollar la hidrovía Paraná-Paraguay, no tenemos infraestructura de los puertos hacia adentro, vos subís, te vas al puente Chaco Corriente y ves cómo pasan las barcazas paraguayas. Tampoco estoy diciendo que lo vamos a hacer de la noche a la mañana. O sea, lo que estoy hablando es del federalismo, de la visión que tenemos que tener, de las cuestiones que tenemos que ver. Este es el desafío y creo que la única manera es evitar la confrontación, dejar la confrontación como uno de los temas que manden en la política, ponernos de acuerdo y ver cómo hacemos para proyectar
el futuro. Tengo varias preguntas. Siempre tratamos que la gente no piensa que censuramos a la gente cuando nos mandan preguntas. Voy con dos. Una, ¿esto del presupuesto es solamente para Chaco o para todo el país? No, todo el país. Bien. Otra, porque acá dice, habla muy bien el senador, pero por favor, preguntale sobre su sueldo. Creo que ya lo hemos hablado, pero está el senador acá. ¿Qué pasó con el tema del sueldo del senador? Bueno, con respecto al sueldo, cuando se dio el incremento, yo no participé, no estuve, me fui de la sesión porque no estaba de acuerdo, después doné la diferencia y ahora se pusieron todos de acuerdo, presentaron un proyecto, establecieron un sueldo y se va a rediscutir. Todos los sueldos vía un proyecto de ley, no solamente de los senadores, de todos los estamentos, de los jueces, de los bancos, del COSO, hay un proyecto que está en el COSO y hay un plazo hasta diciembre. Así que yo espero que se rediscuta y toda la luz del día sepamos qué es lo que gana cada uno. Todo el mundo sabe lo que yo hago, los asesores que tengo y la actividad que hago, digamos. Así que a mí me gustaría también que el resto, de alguna manera, de los estamentos se pueda saber. Así que así quedó ahora. Hubo una reducción, aclaro, hubo una reducción con respecto a eso. Nosotros nos desenganchamos del tema del incremento ese que supuestamente iba a haber, que estábamos atados al incremento de los empleados de la Cámara. Está congelada la dieta nuestra hasta el mes de diciembre, hasta tanto se resuelva. Bien, ahí está, porque tenemos varios. Senador, gracias, no nos queda 10.000 cosas por preguntarle, pero gracias por venir. Por cortar. ¿Y esta discusión cuándo se va? ¿Diputados cuándo es? Ahora. ¿En este momento? Y me supongo que ya ahora empezarán, digamos, la agenda de visita de las áreas correspondientes para hacer las preguntas correspondientes. Votada ahí pasa de tener aprobación pasa al Senado. Y entonces, bueno, tendremos nosotros la oportunidad también ahí de sacarnos las dudas y los interrogantes. Yo generalmente trabajo junto con el bloque, que tenemos mucha gente experta dentro del bloque, para mandar ya algunas cuestiones a diputados, para facilitar, para que no tenga que haber modificación en el Senado y que vuelva, claro, para no demorarlo. Yo soy de lo que cree que el presidente tiene que tener presupuesto, como también el gobernador tiene que tener presupuesto. Vos podés marcar las disidencias, pero bueno, recibió el acompañamiento del voto popular. Por eso nosotros con ley de base de incentivos fiscales le dimos el acompañamiento, más allá de que había muchos que creían que no había que dárselo. Porque además fuimos propositivos y además cuando explicamos las cosas que queríamos incorporar y no nos permitieron, nos dijeron esto no, porque no pensamos como ustedes. Bueno, nosotros no tenemos la responsabilidad de gobernar, la tiene el presidente Milei. Hay que darle las herramientas. Así es. Gracias, senador. Al contrario, es un gusto. Muchísimas gracias. Muy rico el mate.